Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la gente creía que compraba cosas porque las necesitaba. Comida para comer, ropa para vestir, herramientas para trabajar, vivienda para sobrevivir. Se suponía que el consumo era práctico, racional y limitado por la necesidad. Pero en algún momento, esa lógica se rompió. La gente empezó a comprar cosas no por lo que hacía, sino por lo que decía. Y una vez que se produjo ese cambio, el gasto dejó de ser una cuestión de supervivencia para convertirse en una cuestión de estatus. Esto no fue una invención moderna. No comenzó con las redes sociales, los influencers, ni los algoritmos publicitarios. Mucho antes de Instagram y las tarjetas de crédito, un economista notó algo profundamente incómodo: que gran parte del comportamiento económico no tenía nada que ver con la utilidad. Tenía que ver con ser visto, con señalar rango, con demostrar en voz baja o alta que uno pertenecía a un grupo superior al de los demás. Se dio cuenta de que el consumo no era solo un comportamiento económico, era un desempeño social. Y una vez que ves eso, empiezas a entender por qué tanta gente trabaja más, gasta más y se siente más pobre de lo que debería. Bienvenido a El Historiador Financiero, donde el dinero, el poder y la historia colisionan. Y nada es tan simple como parece. Para entender por qué Thorstein Veblen era importante, hay que entender el mundo que observaba. El final del siglo XIX en Estados Unidos fue un periodo de transformación explosiva. La industrialización reorganizó la economía a un ritmo que ninguna sociedad había experimentado jamás. Los ferrocarriles unieron continentes. El acero, el petróleo y las finanzas amasaron fortunas casi de la noche a la mañana. Una pequeña clase de industriales acumuló una riqueza asombrosa, mientras millones de trabajadores se apiñaban en fábricas y ciudades, viviendo vidas precarias, agotadoras y muy limitadas. Esta era la Edad Dorada. Dorada, no dorada. En la superficie brillaba. Bajo ella, la desigualdad se acentuaba. Y fundamentalmente, esa desigualdad no era oculta. Era visible. Los ricos no solo poseían dinero, lo representaban. Se levantaron mansiones en ciudades y a lo largo de las costas. Los sirvientes se multiplicaron. El ocio se volvió elaborado y visible. La ropa cara, las cenas extravagantes, las largas vacaciones y los pasatiempos improductivos se convirtieron en señales sociales. La riqueza se anunciaba a viva voz, casi teatralmente. Lo que hizo diferente a esta época no era solo la cantidad de riqueza existente. Era la forma en que se mostraba deliberadamente. Al mismo tiempo, una creciente clase media observaba desde abajo. Los oficinistas, gerentes, profesionales y dueños de pequeños negocios no vivían como obreros de fábrica, pero tampoco como magnates industriales. Sin embargo, estaban rodeados de imágenes de la vida de élite, y esas imágenes comenzaron a redefinir el concepto de éxito. La comodidad ya no era suficiente. La respetabilidad requería imitación. La brecha entre clases se convirtió en algo que la gente intentaba superar no solo ganando más, sino gastando de forma más visible. En este entorno se insertó Thorstein Veblen. Veblen no se parecía a los economistas de su época, ni pensaba como ellos. Era hijo de inmigrantes noruegos. Criado en un hogar rural frugal que valoraba el trabajo por encima de la ostentación y la moderación por encima de la indulgencia. Era socialmente torpe, escéptico ante la autoridad y poco impresionado por la riqueza en sí misma. Pasó gran parte de su vida académica sintiéndose fuera de lugar, observando instituciones de élite sin pertenecer plenamente a ellas. Y esa posición de forastero le proporcionó una ventaja inusual. Observó cómo se comportaban los ricos cuando no creían estar siendo juzgados. Y notó algo que se suponía que los economistas no debían notar. La economía clásica de la época se basaba en un supuesto claro: que las personas son actores racionales que buscan maximizar la utilidad. Sopesan costos y beneficios. Compran lo que les da el mayor valor por su precio. El desperdicio, la ineficiencia y el exceso se consideraban errores o excepciones.
Pero lo que Veblen vio no encajaba en absoluto con ese modelo. Veía a la gente pagando más por los bienes, precisamente porque eran caros. Veía ropa poco práctica que limitaba el movimiento y no tenía ningún propósito funcional, pero que denotaba refinamiento. Veía hogares diseñados menos para la comodidad que para impresionar a los invitados. Veía el ocio tratado como un logro y el trabajo como algo de lo que escapar una vez que la riqueza lo permitía. En resumen, veía un comportamiento racional solo si el objetivo no era la utilidad, sino el estatus. Este no era un comportamiento accidental. Era pautado, estructurado, predecible. Veblen se dio cuenta de que gran parte del consumo no estaba dirigido a satisfacer necesidades, sino a comunicar una posición. A demostrar que no era necesario trabajar con las manos, que había tiempo que perder, que uno podía permitirse la ineficiencia. En una sociedad donde la productividad creaba riqueza, la mayor señal de éxito se convertía en la improductividad visible. No hacer nada, y a un alto precio, era prueba de que ya se había ganado. Y esta idea importaba mucho más allá de la moda o los modales. Porque una vez que el consumo se convierte en una señal social, la lógica económica cambia. Los precios dejan de reflejar la utilidad por sí solos. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la gente creía que compraba cosas porque las necesitaba. Comida para comer, ropa para vestir, herramientas para trabajar, vivienda para sobrevivir. Se suponía que el consumo era práctico, racional y limitado por la necesidad. Pero en algún momento, esa lógica se rompió. La gente empezó a comprar cosas no por lo que hacía, sino por lo que decía. Y una vez que se produjo ese cambio, el gasto dejó de ser una cuestión de supervivencia para convertirse en una cuestión de estatus. Esto no fue una invención moderna. No comenzó con las redes sociales, los influencers, ni los algoritmos publicitarios. Mucho antes de Instagram y las tarjetas de crédito, un economista notó algo profundamente incómodo, que gran parte del comportamiento económico no tenía nada que ver con la utilidad. Tenía que ver con ser visto, con señalar rango, con demostrar, en voz baja o alta, que uno pertenecía a un grupo superior al de los demás. Se dio cuenta de que el consumo no era solo un comportamiento económico, era un desempeño social. Y una vez que ves eso, empiezas a entender por qué tanta gente trabaja más, gasta más y se siente más pobre de lo que debería. Bienvenido a El Historiador Financiero, donde el dinero, el poder y la historia colisionan. Y nada es tan simple como parece. Para entender por qué Thorstein Veblen era importante, hay que entender el mundo que observaba. El final del siglo XIX en Estados Unidos fue un período de transformación explosiva. La industrialización reorganizó la economía a un ritmo que ninguna sociedad había experimentado jamás. Los ferrocarriles unieron continentes. El acero, el petróleo y las finanzas amasaron fortunas casi de la noche a la mañana. Una pequeña clase de industriales acumuló una riqueza asombrosa, mientras millones de trabajadores se apiñaban en fábricas y ciudades, viviendo vidas precarias, agotadoras y muy limitadas. Esta era la Edad Dorada. Dorada, no dorada. En la superficie, brillaba. Bajo ella, la desigualdad se acentuaba. Y, fundamentalmente, esa desigualdad no era oculta. Era visible. Los ricos no solo poseían dinero, lo representaban. Se levantaron mansiones en ciudades y a lo largo de las costas. Los sirvientes se multiplicaron. El ocio se volvió elaborado y visible. La ropa cara, las cenas extravagantes, las largas vacaciones y los pasatiempos improductivos se convirtieron en señales sociales. La riqueza se anunciaba a viva voz, casi teatralmente. Lo que hizo diferente a esta época no era solo la cantidad de riqueza existente. Era la forma en que se mostraba deliberadamente. Al mismo tiempo, una creciente clase media observaba desde abajo. Los oficinistas, gerentes, profesionales y dueños de pequeños negocios no vivían como obreros de fábrica, pero tampoco como magnates industriales. Sin embargo, estaban rodeados de imágenes de la vida de élite, y esas imágenes comenzaron a redefinir el concepto de éxito. La comodidad ya no era suficiente.
La respetabilidad requería imitación. La brecha entre clases se convirtió en algo que la gente intentaba superar no solo ganando más, sino gastando de forma más visible. En este entorno se insertó Thorstein Veblen. Veblen no se parecía a los economistas de su época, ni pensaba como ellos. Era hijo de inmigrantes noruegos, criado en un hogar rural frugal, que valoraba el trabajo por encima de la ostentación y la moderación por encima de la indulgencia. Era socialmente torpe, escéptico ante la autoridad y poco impresionado por la riqueza en sí misma. Pasó gran parte de su vida académica sintiéndose fuera de lugar, observando instituciones de élite sin pertenecer plenamente a ellas. Y esa posición de forastero le proporcionó una ventaja inusual. Observó cómo se comportaban los ricos cuando no creían estar siendo juzgados. Y notó algo que se suponía que los economistas no debían notar. La economía clásica de la época se basaba en un supuesto claro: que las personas son actores racionales que buscan maximizar la utilidad. Sopesan costos y beneficios. Compran lo que les da el mayor valor por su precio. El desperdicio, la ineficiencia y el exceso se consideraban errores o excepciones. Pero lo que Veblen vio no encajaba en absoluto con ese modelo. Veía a la gente pagando más por los bienes precisamente porque eran caros. Veía ropa poco práctica que limitaba el movimiento y no tenía ningún propósito funcional, pero que denotaba refinamiento. Veía hogares diseñados menos para la comodidad que para impresionar a los invitados. Veía el ocio tratado como un logro y el trabajo como algo de lo que escapar una vez que la riqueza lo permitía. En resumen, veía un comportamiento racional solo si el objetivo no era la utilidad, sino el estatus. Este no era un comportamiento accidental. Era pautado, estructurado, predecible. Veblen se dio cuenta de que gran parte del consumo no estaba dirigido a satisfacer necesidades, sino a comunicar una posición. A demostrar que no era necesario trabajar con las manos, que había tiempo que perder, que uno podía permitirse la ineficiencia. En una sociedad donde la productividad creaba riqueza, la mayor señal de éxito se convertía en la improductividad visible. No hacer nada, y a un alto precio, era prueba de que ya se había ganado. Y esta idea importaba mucho más allá de la moda o los modales. Porque una vez que el consumo se convierte en una señal social, la lógica económica cambia. Los precios dejan de reflejar la utilidad por sí solos. Cabeza de seguridad. Y como las recompensas son sociales, no financieras, los costos a menudo son invisibles hasta que se acumulan. La deuda se normaliza. El ahorro pasa a un segundo plano. El riesgo se esconde tras el estilo de vida. Y como todos se observan, optar por no participar se siente peligroso. No solo te arriesgas a ser más pobre. Te arriesgas a ser juzgado. Si esto te suena familiar, debería. Veblen comprendió algo más que los economistas modernos solo formalizarían décadas después. En ciertos mercados, los precios más altos no reducen la demanda. La crean. Cuando el valor de un producto reside en lo que señala, el precio se convierte en parte del producto mismo. Bajarlo no lo hace más atractivo. Destruye su propósito. Por eso el lujo funciona como lo hace. El precio no está ahí para cubrir los costos ni para maximizar el volumen. Está ahí para filtrar. Para separar a quienes pueden participar de quienes no. Un bolso, un reloj, un coche. Estos objetos no solo se compran, se exhiben. Su utilidad es secundaria. Su visibilidad es lo importante. El marketing moderno no inventó esta lógica. La refinó. Las marcas de lujo no explican por qué sus productos son mejores. La explicación sugiere justificación y la justificación sugiere inseguridad. En cambio, se basan en la implicación, la escasez, el silencio, la sugerencia de que si entiendes, perteneces, y si no, no estabas destinado a pertenecer. Esta es la economía de Veblen en acción. El precio como señal. El consumo como comunicación. Mercados que no recompensan la eficiencia, sino la distinción. Una vez que comprendes eso,
la cultura de consumo moderna deja de parecer irracional. Empieza a parecer artificial. Y cuanto más poderoso se volvió el sistema de señalización, más tecnología se apresuró a amplificarlo. Las redes sociales no inventaron el consumo ostentoso. Lo industrializaron. La visibilidad ya no es ocasional. Es constante. El consumo ya no es privado. Es seleccionado, documentado y monetizado. Las plataformas recompensan la exhibición. Los algoritmos amplifican los estilos de vida que parecen exitosos, no necesariamente los estables. Las experiencias se convierten en contenido. Incluso la moderación se convierte en una señal. El minimalismo, el bienestar, la productividad, estos también pueden convertirse en formas de consumo ostentoso una vez que se realizan públicamente. La lógica no cambia. Solo cambia el envoltorio. Y las consecuencias financieras son reales. La inflación del estilo de vida sigue silenciosamente el crecimiento de los ingresos. La deuda de los hogares aumenta junto con la prosperidad. Las personas ganan más y se sienten más pobres. No porque sus condiciones materiales se empeoren, sino porque el punto de referencia sigue cambiando. La comparación nunca se detiene. Veblen lo vio venir porque comprendió algo fundamental sobre el comportamiento humano. No nos medimos de forma aislada. Nos medimos con los demás. Y los sistemas que monetizan la comparación son extraordinariamente poderosos. Aquí es donde el dinero y el poder se cruzan. Los sistemas financieros modernos no solo facilitan el consumo, dependen de él. El crédito reduce la brecha entre el deseo y los medios. La publicidad traduce la identidad en productos. Las marcas venden pertenencia, no utilidad. La economía crece, pero también la fragilidad. Porque el crecimiento impulsado por la ansiedad por el estatus es frágil. Requiere refuerzo constante. Novedad constante. La constante seguridad de que se mantiene al día. Nada dice sistema estable, tanto como necesitar que la gente se sienta perpetuamente rezagada. Veblen no estaba en contra de la riqueza. No argumentaba que la comodidad o el disfrute fueran inmorales. Su advertencia fue más sutil e inquietante. Cuando las sociedades confunden la ostentación con el valor, entrenan a la gente a buscar señales en lugar de sustancia. Y cuando eso sucede, la libertad financiera se vuelve más difícil de reconocer y aún más difícil de alcanzar. La verdadera riqueza no necesita público. No se anuncia sola. Gana tiempo, opciones y resiliencia. Pero esas cosas no salen bien en las fotos. No son tendencia. No impresionan a desconocidos. Por eso están infravaloradas en un sistema obsesionado con la visibilidad. Veblen expuso esta contradicción hace más de un siglo. No para avergonzar a las personas, sino para revelar el juego. Porque una vez que ves el consumo ostentoso como lo que es, una tecnología social, no un fracaso personal, obtienes algo excepcional, perspectiva. Puedes decidir cuándo participar y cuándo no. La historia no se repite. Pero los incentivos sí. Y si no entiendes los incentivos que moldean tu comportamiento, moldearán silenciosamente tu futuro. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Te mostraré dónde buscar.